La muerte de Cristo en la cruz como evento histórico, como evento en la vida de los apóstoles del primer siglo, aunque en esa muerte Dios estaba reconciliando al mundo, los apóstoles no lo sabían, los apóstoles no lo comprendían, no sabían lo que estaba pasando. Ese evento realmente no tuvo un efecto positivo en el ánimo de los discípulos. Por el contrario, tuvo un efecto negativo, ya que les trajo desánimo, ya que se les trajo temor, y la Escritura nos narra que de hecho ellos pensaban que todo se había terminado. En cambio, hay otro evento también en la vida de Jesús, que es la resurrección. La resurrección de Jesús lo cambió todo. Al ver a Cristo resucitado, su vida dio un giro que los transformó para siempre. Y la resurrección de Jesús en la vida de los apóstoles fue un evento que marcó un antes y un después. Fíjese que no fue en la cruz. Ellos entendieron después lo que había pasado en la cruz, pero en realidad no fue la cruz lo que a ellos los transformó. Claro, después el Espíritu Santo les mostró y les reveló lo que había pasado en la cruz. Pero la resurrección de Jesús sí fue un antes y un después en la vida de los discípulos. Tal es así que el primer mensaje que los apóstoles dieron, vamos a decirlo oficialmente como iglesia, ¿sí?, y que aconteció el día de la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, en esa ciudad que hasta la fecha existe, es real, ¿sí? En esa primer fiesta, o en esa fiesta fue el primer mensaje, el primer públicamente la iglesia de Jesús comienza a predicar, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa predicación es muy especial porque en esa predicación se convierte en 3,000 personas y ahí inicia, por decir, todo lo que es la iglesia. Yo quiero que vaya y lea conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 35, 25 al 32, porque ahí narra, ahí parte de ese mensaje, ¿sí?, está ahí puesto en el versículo 25, y quiero que vean que la parte central del mensaje tiene que ver con la resurrección de Jesús. Fue tan importante para ellos, fue tan impactante para ellos, que ellos predicaban de eso. Dice Hechos de los Apóstoles 2, 25 al 32, en efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, y no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Como pueden ver, para los apóstoles la resurrección de Jesús fue el evento que marcó su vida, y que de hecho lo estoy plasmando aquí, que fue parte del tema que Pedro habló en el primer sermón que la iglesia, en voz de Pedro, le dio a la gente. Ahora, hay tres datos que la Biblia da que son muy interesantes. Primer dato, dice que en ese día recibieron su mensaje y fueron bautizados 3,000 personas. 3,000 personas. En ese día, ¿sí?, después de que Pedro termina de compartir, ¿verdad?, ellos están tocados por el Espíritu Santo, están compungidos del corazón. ¿Y qué haremos? Y le dice: bautícense, arrepiéntanse. Y en ese día 3,000, es un dato importante, 3,000. ¿Por qué? Por lo que voy a decir a continuación. Pero segundo dato, eso está en Hechos 1, lo puede luego checar.
Dice que después de padecer la muerte, Jesús se les presentó dando muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y ese tiempo entre que Jesús resucitó y Jesús ascendió, la Biblia lo marca, fueron 40 días, ¿sí? Entonces durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Otro dato importante, los tiempos y las cantidades son importantes, ¿sí? Y un tercer dato que lo da Pablo después de un tiempo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se le apareció a mí. 3 datos importantes. ¿Cuáles son? Que se convirtieron 3,000 personas ese día, que Jesús se le apareció a los apóstoles durante 40 días, es otro dato importante. Y Pablo dice que Jesús se presentó no solo a algunos, que hubo una vez, hubo un evento donde se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, en Jerusalén se estima que en esa época del primer siglo, en los primeros años del primer siglo, había alrededor en Jerusalén de unos 20,000, 25,000 habitantes. Era una fiesta y por tanto muchos judíos que estaban fuera venían a la fiesta. Pero obviamente había más gente en ese tiempo. Pero obviamente había que 5,000 más, 10,000 más si usted quiere. Bueno, estamos hablando de 30,000 personas. 30,000 personas. 35,000 si usted dice, bueno, 50 se lo digo. No hay problema en eso. Lo que quiero remarcar es que si se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? No es que solamente escucharon el mensaje 3,000, lo más seguro es que lo escucharon muchos más. Y se convirtieron, si comparamos 3,000 personas con los habitantes de Jerusalén de ese tiempo, por ejemplo, si en la Ciudad de México usted junta 3,000 personas, muchos en la Ciudad de México ni se enteraron que hubo eso. Pero si en un pueblo de unas 20,000 personas hay un acontecimiento donde 3,000 personas están involucrados, de hecho es un acontecimiento notable, es un acontecimiento que obviamente no pasará desapercibido, ¿vale? Ahora, otra cosa, la noticia de la resurrección de Jesús se estuvo diciendo por 40 días, más de un mes, de que se habló de la resurrección de Jesús y se hablaba y se comentaba y muchos lo veían y muchos estuvieron con él, ¿sabe? Entonces, ese es un evento también importante, ¿sí? Los 40 días y la cantidad de gente que lo vio. ¿Por qué? Porque si esa ocasión, al escuchar de la resurrección de Jesús y también de su muerte, los habitantes de Jerusalén fueron tocados por esa verdad maravillosa y se convirtieron, hubiera sido muy fácil, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que esto no fue ni en secreto, ni fue un aviso inesperado. No es que en ese momento no dijeron, ay, ¿a poco resucitó? No me digas. No, yo no había escuchado eso. Muchos sabían ya de lo que se venía hablando, de lo que se venía diciendo, y no fue ni en secreto este mensaje, ni inesperado. Y la resurrección de Cristo fue un evento conocido en Jerusalén, ¿sí? En el momento en que Pedro habla, es un evento conocido en Jerusalén. Y hubiera sido muy fácil, si es que hubiera sido falso, porque aquí es el tema, si la resurrección de Jesús hubiera sido falso, hubiera sido muy sencillo, ¿sí?, hacer ver la falsedad de los dichos de los apóstoles y de mucha gente. Y era simplemente señalar la tumba de Jesús y mostrar el cuerpo de Jesús ahí en la tumba. Entonces, la realidad es que tanto los religiosos como el gobierno de aquel tiempo, los romanos, nunca pudieron encontrar el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. Y esa es la evidencia terminante y contundente de que Jesucristo resucitó.
Entonces, el evento de la resurrección de Jesús y la conversión de tanta gente, ¿sí? Muestra que para toda esa gente, ellos sabían que algo había estado pasando, que algo diferente había estado pasando. Me llama la atención y quiero leer con ustedes. ¿Por qué? Porque, a ver, esto de que un hombre se levantara diciendo ser algo, diciendo ser alguien, no era un asunto que por primera vez pasaba. De hecho, ya había pasado varias veces que se levantaban algunos líderes o caudillos, ¿verdad? Así lo mencionan, y algunos se habían levantado, la gente los había seguido, y obviamente cuando morían, pues todo se acababa. De hecho, este fue el argumento de un fariseo llamado Gamaliel, que al estar discutiendo si los apóstoles deberían ya no seguir predicando o dejarlos que predicaran, este hombre les dijo a todo el consejo donde estaban: hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres, ¿sí? Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y ahí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso es el mismo, es un Jesús, la gente le siguió, también lo mataron, todos sabían que había muerto. En este caso les aconsejó: dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encuentren luchando contra Dios. ¡Wow! Este hombre les dijo: miren, siempre que un caudillo se muere, todo se acaba. Y es cierto, y eso le estaba pasando a los discípulos. Cuando Jesús fue muerto, estaban aterrados, dispersos, ya no querían saber nada, pero la resurrección de Jesús lo cambió todo. ¿Sale? De ahí, de este evento, es que la resurrección de Cristo se volvió la base de la fe cristiana verdadera del primer siglo. Fue uno de los fundamentos de la fe, la resurrección de Jesús. Por eso quiero que vaya a 1 Corintios 15, por favor. En 1 Corintios 15 dice de esta manera, ¿vale? Tal es la magnitud de la importancia que tiene la fe, en la resurrección de Jesús, que Pablo dijo en el versículo 14: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Versículo 20. Tal es la importancia de la resurrección que Pablo dice: si el evento de la resurrección no fue cierto, todo el cristianismo se cae, se derrumba, no existe, todo es una farsa, todo es una falacia, todos hemos sido engañados por 20 siglos, todo lo que creemos no tiene sentido. A tal grado los apóstoles aseguraron que la resurrección de Jesús era cierta, que el cristianismo, la fe cristiana, se derrumba o se queda en pie por la resurrección de Jesús. Así que el saberlo y el conocerlo y el creerlo es de suma importancia para todos nosotros. Ahora, la resurrección de Jesús, al ser la base de la predicación apostólica del primer siglo, se volvió una doctrina básica de la fe a lo largo de los siglos. Y se volvió no solamente una doctrina básica, se volvió un dogma. Entendido el dogma como un punto esencial, básico de la doctrina o del sistema de pensamiento,
y que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda porque si no todo el sistema se derrumba. A eso se refiere. Es decir, si la resurrección de Jesús no, pues siempre todo se cae, se acabó el asunto. ¿Ah? Por eso, a lo largo de los siglos, la resurrección de Jesús fue una doctrina básica, ¿sí? A tal grado de volverse un dogma. ¿Ah? Pero realmente no tiene que ser un dogma, sino una doctrina. ¿Por qué? Porque tiene razones como una de las muchas que yo estoy explicando y que existen de la resurrección de Jesús como un evento histórico cierto. Ahora, ¿a dónde quiero avanzar? ¿A dónde me llevaba el Señor? Dice, en el afán de cuidar, ojo, en el afán de cuidar que la resurrección de Cristo no se distorsionara. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos siguientes, siglo 2, 3, 4, 5 en adelante, empezó a haber herejías. Esto es cierto, esto es histórico, esto lo pueden consultar en algo de historia. Las herejías eran ideas equivocadas que surgían respecto a las doctrinas básicas de la palabra. Y entonces, siglos después, empezó a haber herejías respecto a la resurrección de Jesús. Algunos empezaron a enseñar que Jesús no resucitó corporalmente, es una de las más fuertes que hubo. Que Jesús no había resucitado corporalmente, es decir, que no era un cuerpo, que Él era un espíritu, que sí, que se les apareció, que se les presentó, y entonces empezaban a enseñar. Obviamente la verdadera iglesia luchaba contra eso, y la verdadera iglesia empezaba a delinear y a decir, no, la resurrección de Jesús es una resurrección corporal. Y entonces empezaba una lucha por mantener la doctrina. Y esas luchas fueron a veces luchas de muchos tiempos y de muchos siglos y de muchas cosas que pasaron por defender la doctrina verdadera. También hay quien pensó y enseñaba que Jesús en realidad nunca tuvo un cuerpo físico como el nuestro, ¿verdad? Que nunca tuvo un cuerpo físico como el nuestro, por eso la muerte en la cruz fue una cuestión nada más de como fingida, por así decirlo de una manera, ¿no? Y que en realidad por eso Él se pudo presentar después. Esto que ahorita escuchamos, decimos, son cosas que a lo largo de los siglos hubo esas herejías, hubo hombres que hablaban de eso y gente que creía eso también. Y la iglesia verdadera luchó, repito, y peleó y fue una cosa bien fuerte en ocasiones, hasta sacrificar su propia vida por defender que la resurrección de Jesús es una resurrección corporal, ¿sí? Ajá. Y entonces, repito, todo esto se volvió una cuestión importantísima en la doctrina y repito, para muchos un dogma. Pero, lamentablemente, este énfasis, esta lucha por esta verdad doctrinal, lamentablemente nos opacó mucho del verdadero propósito de la resurrección. Y esa es parte de lo que quiero hablar, porque le pusimos esta enseñanza. ¿Puede afectar la resurrección de Cristo nuestra vida diaria? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Puede afectar la resurrección de Cristo nuestra vida diaria? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque aunque es importante, escuchen, aunque es importantísimo, diría yo, ¿sí?, la doctrina de la resurrección de Jesús, en realidad la doctrina de la resurrección de Jesús no afecta a nuestra vida diaria. Es decir, es algo que yo puedo aprender, es algo que yo puedo memorizar, es algo que yo puedo creer, pero en realidad no afectará mi comportamiento, mi vida diaria, porque entonces la resurrección de Jesús puede ser tenida, y de hecho debe ser así, como una base doctrinal que no puede quitarse. Jesús resucitó, porque si no todo se derrumba. Pero nos hemos quedado en la doctrina de la resurrección de Jesús. Nos hemos quedado en la verdad histórica, doctrinal, teológica, si ustedes quieren, de la resurrección de Jesús. Pero eso, hasta ahí, que es bueno, porque si no nos iríamos entonces a herejías, y esto nos ayuda a ir a la verdad de Dios y entender que Jesús resucitó corporalmente, que Jesús resucitó, comió con los apóstoles, lo tocaron, ¿verdad? Jesús resucitó. Pero ese evento, repito, ese evento de la resurrección de Jesús, como una verdad doctrinal que todos nosotros sabemos y creemos, no afecta en nuestra vida diaria. Es decir, es algo que está aquí,
pero que no afecta en mi diario vivir, no tiene nada que ver con mi diario vivir. Tiene que ver si me preguntan en qué creo. Tiene que ver si me hacen una pregunta acerca de cuáles son mis bases doctrinales. Tiene que ver si yo saco una hoja y lo digo, en esto creo, esta es mi proclamación de fe, y entonces digo y creo, y así lo puedo decir por convicción, y creo que todos nosotros creemos en la resurrección corporal de Cristo de entre los muertos. Eso es lo que creemos, y eso está bien, está perfecto, eso no lo podemos mover. No es que se vuelva un dogma, tenemos razones bíblicas e históricas para creer en eso. Pero eso ahí se queda como algo que aprendo, que tengo y que si me preguntan te digo. Pero eso no me afecta en mi diario vivir. Eso no afecta en las pasiones desordenadas. Eso no afecta en la rebeldía del corazón. Eso no afecta en la falta de templanza. Eso no afecta. Eso no tiene ninguna injerencia. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Puedo haberme enojado con mi esposa, no sé, locamente, y haber dicho cualquier tontería, y a los 10 minutos me preguntan, ¿usted qué cree? Que digo, no, yo creo en la resurrección de Jesús, y estoy diciendo una cosa correcta, pero podemos simplemente ver cómo eso no afecta. Por eso la pregunta es, ¿podrá afectar la resurrección de Cristo a nuestra vida diaria? Y ese es realmente el planteamiento que el Señor ponía. Vuelvo a repetir, no digo que esté mal la doctrina correcta, esa es básica, pero hay mucho más que tener una doctrina correcta. No vayamos como el péndulo, a quitar esto y poner lo otro. No, hay que juntar todo, la doctrina correcta, la verdad correcta. Pero yo quiero que vaya a un pasaje maravilloso que está en Colosenses 2. Entonces, tenga esto en su mente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podrá esta verdad trascender más que una dogma de fe? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Pablo escribe y dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, y esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. El apóstol Pablo, que fue un hombre que se convirtió a Cristo y tuvo un largo tiempo para que el Señor hablara su vida y le explicara el Evangelio, le hiciera ver la trascendencia del Evangelio, escribe en esta carta algo maravilloso que enseñaba en aquel tiempo, que él sabía y que enseñaba. Uno, sabía que en la cruz morían, ellos sabían, y así lo enseñaban, que en la cruz morían a su naturaleza pecaminosa. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Dicen los versículos 11: en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Es decir, ellos sabían que en la cruz Cristo había muerto por sus pecados, pero también había muerto para que su naturaleza pecaminosa perdiera su poder. Pero sabían otra cosa, que al bautizarse se sepultaban con Cristo, es decir, muertos y sepultados con Cristo. Pero hay una tercera cosa que ellos sabían, y es la siguiente: sabían que resucitaban a una vida nueva, a una nueva vida, pero sabían que esa vida nueva era por y era en el poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. A ver, aquí es el punto donde está bien la doctrina, pero tenemos que avanzar más allá de yo sé que Jesucristo resucitó, lo creo. Yo sé que tú también lo crees. Y si no lo crees, ve a la palabra y tienes que creerlo, porque si no crees que Jesús resucitó de entre los muertos, no serás salvo. Pero no solamente es un asunto, esto es lo que creo,
en un dogma, en una declaración de fe, que está bien, que es bíblica, que es correcta, y entonces soy salvo. Pero mis pasiones, mi carácter, mis pensamientos, mis actitudes siguen fuera de control, sigo siendo presa de ellos, sigo viviendo esclavizado a ellos. Aunque tengo una doctrina correcta y sé que Jesús resucitó, y de hecho lo creo, hay algo que nos está faltando entender de la resurrección de Jesús. Algo que ellos sí sabían. Y ellos sabían que en la resurrección de Jesús hubo el poder de Dios. El poder de Dios. Fue la manifestación más grande del poder de Dios, la resurrección de Jesús. De hecho, así le llama Pablo aquí, ¿sí? Dice, en él también fueron resucitados mediante la fe. ¿En qué? En el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Esta expresión me llama mucho la atención, porque dice que tenemos que tener fe en qué. Tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que tener fe en Cristo, sí. Pero aquí habla que tenemos que tener fe en qué. En el poder de Dios. Y nos señala que ese poder de Dios es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esto va acorde con Romanos 6:4, se lo digo, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Habla acerca que la nueva vida, la vida del Espíritu, ¿sí? Es una vida donde necesitamos un poder. Y ese poder está en la resurrección de Jesús. Este es el problema de solo creer en Jesús, en la muerte de Jesús por mis pecados, que también lo creo, ¿verdad? Y creer que Jesús resucitó como un evento histórico, doctrinal, verdadero, porque entonces todo es verdad. Pero no estamos entendiendo que hay una fuerza, que hay un poder en la resurrección de Jesús que no estamos aprovechando, que no estamos explotando, que no estamos creyendo, que no estamos trasladando a nuestra propia vida para que ese poder se manifieste. Sin duda, creo que todos estamos conscientes que necesitamos fuerza para cambiar la inercia de la vida pecaminosa. Todos estamos conscientes que se necesita fuerza, poder. Y a veces pensamos que es fuerza humana, que es una fuerza de la voluntad, pero nos damos cuenta que no podemos. Por más que queremos y queremos, no podemos. Porque la fuerza y el poder para cambiar la inercia de la vida pecaminosa no es más que la fuerza y el poder que actúa en la resurrección de Jesús. Ahí es donde entonces la pregunta que nos hacemos, ¿podrá la resurrección de Jesús realmente tener una trascendencia, afectar mi vida diaria? Sí. Eso era lo que diferencia a la primera iglesia de todas las demás. Porque la primera iglesia, escúcheme, como no tenía, como fue la primera y tenía la enseñanza de los apóstoles de primera mano, ellos entendieron el Evangelio. Pablo entendió el Evangelio, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos cartas de ellos que nos dejan dicho lo que ellos le enseñaban a la gente. Y ellos, estoy seguro por lo que leo, que ellos sí les enseñaban la resurrección de Jesús. De hecho, Corintios, ¿no? Y si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, empieza a decir, esta es la base de la fe. Esta es la base. Pero ¿qué pasó en los siguientes siglos? Nos quedamos solamente con la tarea de poner doctrina. Nos quedamos los siguientes siglos con la tarea de dar a conocer esta verdad y que toda la gente que se dice cristiano crea esta verdad. Palomita, está bien. Pero ellos hicieron algo más que no estamos haciendo nosotros. Ellos no solamente se esforzaron porque se tuviera la doctrina correcta, que también debe ser nuestra tarea. Debemos estar alerta contra las herejías. Pero ellos hicieron algo más. Ellos enseñaron y vivieron y practicaron que en la resurrección de Jesús, había un poder, había una fuerza gloriosa que se había desatado y que estaba a favor de todos nosotros los que también morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Al estar resucitados con Cristo, al resucitar Cristo, resucitamos nosotros. Y al resucitar Cristo se manifestó el poder. Mire, le voy a decir algo bien interesante. En la muerte de Jesús, Dios no manifestó su poder. No hubo poder de Dios en la muerte de Jesús.
tampoco en su sepultura. El poder de Dios no se manifestó ahí. Se manifestaron otras cosas, su gracia, el perdón de nuestros pecados. Pero ¿dónde se manifestó el verdadero poder de Dios? En la resurrección. Y le invito a que lea el Nuevo Testamento y recorra las cartas de Pablo y se dará cuenta cómo ellos enfatizaban el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. No nos podemos quedar solamente, y es interesante, a mí me encanta, ¿verdad?, buscar argumentos de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, no para que yo lo crea, sino para poder enseñar también a otros, ¿verdad? Pero sí es importante que la gente entienda que no es solamente el argumento y la verdad de la resurrección de Jesús, es el poder que se manifestó, y ese mismo poder está a nuestro alcance. La sola doctrina correcta no va a desatar el poder de Dios, porque dice claramente el pasaje: en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Creo que pocas veces hemos orado, Señor, que el poder de tu resurrección transforme mi vida. Creo que son oraciones que no hacemos. No sé si usted se levantó una mañana y dice: Señor, hoy voy a vivir el poder de tu resurrección. Señor, esta falta de dominio propio necesita de tu poder. Y yo tomo y creo, porque ahí viene el tema, creo que el poder de tu resurrección está en mí. Y creo que este mal hábito, este mal pensamiento, esta mala actitud, esta inercia pecaminosa que me estás dando puede ser derrotada por tu poder, porque el poder de la resurrección de Jesús habita en ti. Casi eso no hacemos, casi no oramos de esa manera. Vamos, Señor, mira, es que yo, pues tú sabes que soy débil, que no puedo y que es difícil, pero perdóname una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que en la resurrección de Jesús hay un poder desatado a favor de nosotros. Y mire, solamente para muestra, ¿no? Para muestra de lo que estoy diciendo. Es un pasaje conocido por muchos de ustedes. Es Efesios 1, dice así: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y el amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes. Estoy leyendo el versículo 15. Y recordarlos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, ojo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las nubes celestiales. Wow. No estamos aprovechando el poder de la resurrección de Jesús. Hemos dejado la resurrección de Jesús como una base doctrinal y no la vamos a quitar, ahí se debe quedar. Es nuestra base doctrinal, es nuestra base de fe, es lo que creemos y es lo que profesamos. Pero es mucho más que eso. Es un poder revelado y mostrado en la resurrección de Jesús que está a favor de nosotros, pero que lamentablemente nosotros lo hemos ignorado y no lo hacemos práctico. Hay cosas que no podemos vencer, hay cosas que necesitamos fuerza, poder, y a veces no me vas a dejar mentir, en algún momento sientes como que no tienes ese poder para vencer, no tienes ese poder, te vuelve a vencer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dices, necesito una consejería pastoral, necesito a alguien para que hable de esto, porque no puede ser que esté con lo mismo. Y está bien, puedes tener una consejería pastoral que oren por ti, que te unjan, que te liberen, si es que así crees que estés. Pero tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el poder que cambia la vida diaria, ¿sí?, es el poder de la resurrección de Jesús. Aquí viene un tema importante y con esto voy a la parte final. Es por fe. Es por fe. ¿Pero cómo? Es por fe. Pero me paro las medias y digo, el poder de la resurrección de ya no, es por fe. Es por fe. Ya no te puedo ayudar.
es por fe. Si lo crees, pasa. Si no lo crees, no pasa. No, pero ¿cómo? O sea, entonces, nomás es cuestión de, o sea, pero la resurrección de Jesús yo la creo. Sí, sí, yo no decido que no creas. Y si no lo crees, tú no eres creyente, no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, no eres algo. Porque Romanos 10 dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y si crees que Jesús resucitó entre los muertos. Pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de vivir en el poder de la resurrección de Jesús. Y que ese poder que te hace falta en la vida diaria, que no estoy hablando ni siquiera de sanidad, no que sanes a otro, no estoy hablando la vida diaria, el día a día. Esas pasiones, esos deseos, ese brote de carácter incontrolado, que no es de la carne, ¿sí? Solamente se puede vencer con un poder superior. Y ese poder superior es el poder de Dios que se efectuó en la resurrección de Jesús. Por eso creer que ese poder, por eso dice claramente aquí, ¿sí? En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Yo estoy resucitado con Cristo. Por lo tanto, el poder que resucitó a Cristo habita en mí. Y por lo tanto, por ese poder es que puedo vencer cualquier falta de dominio propio, carnalidad, rebeldía en mi corazón, pensamientos desordenados, todo, ¿sí? Puedo tener la templanza para apagar un dispositivo, para cerrar una hoja, de ir a hacer otra cosa, e ir a pedir perdón, e ir a ser pacientes con los demás. Tengo el poder para hacerlo. ¿Dónde está? Está en la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo le hago? Si tú crees que Jesús te resucitó y ese poder se desata sobre tu vida. Quiero que leamos, de hecho aparecerá allí, dos pasajes más que están en Colosenses. Regresemos a Colosenses. Y va a ver cómo los apóstoles del primer siglo, aunque sabían todo esto, lo predicaban. Ellos sabían también que la gente tenía que entender algo. Dice 1:6 de Colosenses. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El que Pablo predicaba. Este es importante. Este evangelio, el que Pablo predicaba. No el que podemos amoldar, no, el que él predicaba. Y él predicaba, una parte importante es que él predicaba que había un poder en la resurrección de Jesús. Y él, hermano, sí creía y estaba consciente que la resurrección de Jesús afectaba la vida. Por eso, este evangelio está dando fruto. Otro evangelio no da fruto. El que no crea que la resurrección de Jesús afecta a tu vida diaria y que hay un poder en la resurrección de Jesús que está a tu disposición, que tú puedes clamar ese poder, no dará fruto. Dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Pablo explica que este evangelio da fruto si se comprende plenamente. Si no se comprende, no da fruto. Y no está hablando de repetir una doctrina, ¿sí? No, se trata de comprender lo que pasó en la cruz y comprender lo que pasó en la tumba de Jesús. Lo que pasó ahí espiritualmente, cuando yo comprendo eso, da fruto. Capítulo 2, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: quiero que lo sepan, Colosenses 2:2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y ojo, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Ahora Pablo agrega algo más. Entenderlo es una parte, y después hay que tener ¿qué? Convicción. Convicción es seguridad, es fe, es principios de vida. Y una convicción, si yo entiendo que Jesús resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, y ahí también yo resucité y comparto o comparten ese poder conmigo, y esa es mi convicción, entonces hay poder en mi vida.
Y hay el poder para vencer, el poder para ser transformado, el poder para cambiar. Por eso dice aquí, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán, sigo leyendo, el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Interesante, Pablo, ¿no? Dice, para que conozcan el misterio. ¿Y quién es el misterio de Cristo? El misterio de Dios, Cristo. Ay, Cristo no va a ser un misterio, todo el mundo lo conoce. ¿De verdad lo conocemos? ¿Conocemos todo lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y lo que Cristo tiene? Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Porque si no conocemos y luego no tenemos convicción de lo que pasó ya no en la cruz, hoy no le estoy hablando de lo que pasó en la cruz, hoy le estoy hablando de lo que pasó en la tumba de Jesús. Y lo que pasó en la tumba de Jesús fue el evento más poderoso hecho por Dios sobre la faz de la tierra. Y dejó ese poder para que todos los que nos unimos a Cristo Jesús disfrutemos de ese poder. Por eso, quien tiene esas convicciones jamás dice, no puedo. Jamás podrá decir, es que no se puede, es que es difícil, es que ¿quién va a poder hacer eso? Claro, nadie lo puede hacer, pero quien tiene el poder de la resurrección en sí mismo, sí lo puede realizar, porque el poder de Dios está en él. Pero repito y con esto termino. Híjole, pues se oye lindo, pero yo mejor voy a ir a ver al psicólogo. Adelante. Sí, pero yo de todos modos quiero. La verdad es que la culpa la tienen todos los demás. Dale, es tu decisión, es tu decisión. Pero si tú dices, yo sé que mi falta de poder en mi vida personal, particular, sigo atado a ciertas cosas, estoy haciendo cosas que no son correctas, estoy teniendo actitudes que no son correctas, me estoy desesperando por lo mismo, estoy volviendo a hábitos que había dejado, ¿sí? Ya no tengo ganas de seguir. Perfecto. ¿Necesitas poder? Sí, necesito poder. Bueno, está en la resurrección de Jesús. Créelo. Si lo crees, el poder de Dios se desata sobre tu vida. Si no lo crees, seguirás arrastrando la cobija, como se dice por acá, ¿verdad? Todo el trayecto de tu vida. Sin poder, sin fuerza, sin ánimo. Porque la fuerza y el poder están en la resurrección de Jesús. Que la resurrección de Jesús no sea una doctrina, ni solamente un conocimiento, sea algo que afecte tu propia vida. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, y que tu oración y mi oración empiecen a tener una dimensión también en cuanto a la resurrección de Jesús, porque ahí está el poder de Dios. Revisa los pasajes que vimos, checa las cartas de Pablo, las cartas de los de Pedro, Juan, de todos ellos, y verás que hay un poder en la resurrección de Jesús que debemos echar mano de él todos los días de nuestra existencia, porque entonces veremos la nueva vida, porque la nueva vida es por él y es en él, ¿sí? Esta nueva vida la tenemos por él, pero es en él, ¿sí? Es como si te dan algo gratis y te desconectas de aquel que te lo dio. Pues eso que te llevaste ya no sirvió de nada, porque es por él y es en él. Es por la resurrección de Jesús. Es por la resurrección de Jesús. La doctrina te dice, Jesús murió y resucitó, y la doctrina te dice, Jesús resucitó corporalmente para cumplir las profecías. Sí, todo eso es cierto, para cumplir lo que dice, y esa es la base de nuestra fe. Perfecto. Pero estamos desconectados de la resurrección de Jesús, y el poder se fue. Así que en esta mañana oremos al Señor y pidámosle que nos revele esta palabra y que nos la permita vivir día tras día.